Yo, Ah, femenino de 34 años, antecedente de hipertrigliceritemia familiar, toma Controlip, que es fenofibrato, una tableta al día. Diabetes tipo 2 diagnosticada hace 6 meses, toma Hanumet XR, que tiene sitagliptina y metformina, y una tableta vía oral cada 24 horas. Niega otras enfermedades crónicas, tabaquismo negado, consumo de alcohol de manera ocasional sin llegar al estado de embriaguez, no realiza actividad física y pues no ha sido enviada a nutrición. Antecedentes gineco-obstétricos, ciclos cada 34 días, fecha de última menstruación hace un mes, recordatorio de alimentos 24 horas, desayuno, fruta, 1 o 2 porciones, café sin azúcar, galletas de 6 a 8 galletas o pan dulce, comida, carne asada, verduras de 2 a 3 tortillas, cena con guisado variable. El fin de semana refiere un consumo de refresco de 1 litro. Se fue que se me dijo eso. lo Patología. de padecimiento actual. Baja padecimiento actual refiere que cursa con pirosis y niega otros síntomas. Temperatura de 36.3, tensión arterial de 129 sobre 77, frecuencia cardíaca de 104, frecuencia respiratoria de 19, un peso de 84 kilos, su talla es de 1.59 centímetros, índice de masa corporal en 33.22 kilos por metro cuadrado, cuello sin bocio, sin adenopatías, RSCS rítmicos con frecuencia Latidos cardíacos. de 78 latidos por minuto, área pulmonar sin compromiso y pues el resto, Para clínicos con una glucosa de 103, el nitrógeno ureico en sangre de 8, la urea de 17, la creatinina de 1.7, colesterol de 1.63, los triglicéridos de 389, hemoglobina de 13.4, hematocrito de 41.8, sus plaquetas están en 343,000, sus leucocitos de 9.1. Bueno, tiempo de tromboplastina de 14.5, INR de 0.99, tiempo de tromboplastina de 40.3 y su hemoglobina glucosilada de 6.7%. Ok, tú misma, ¿esta paciente está controlada? Bueno, en lo que refiere a la glucosa, a la diabetes, sí, pero por ejemplo, pues vemos que tiene los triglicéridos muy elevados, ¿no? Pero, ¿Mm? tal vez un poquito de sobrepeso, pero, Ok. en cuanto a glucosa, yo diría que sí está bien. De hecho, este IMC de 33, ¿en qué te clasifica a la paciente? En una obesidad de tipo 1. Sí, grado 1, ¿no? Entonces ya tenemos una paciente que ya tiene obesidad. Y bueno, ya tenemos aquí el diagnóstico de la hipertrigliceridemia familiar. Estos pacientes habitualmente son los que llegan a cruzar con así niveles de triglicéridos exageradamente altos y que el control llega a ser complicado. O sea, sí llegan, son pacientes que ustedes van a ver con 1000, 2000, o sea, he tenido pacientes así con 10,000 de triglicéridos, ¿no? Pero obviamente esas ya son causas genéticas. Rara vez eso es por alimentación, por el sobrepeso. Sin embargo, bueno, en los pacientes que vean con alguna dislipidemia familiar, aparte del tratamiento farmacológico, que en ellos es bien, bien importante, también es importante controlar otros factores, como por ejemplo, en este caso, el IMC, o sea, es una paciente que ya tiene obesidad. Entonces, esto definitivamente no nos ayuda ni para el control de su glucosa, ni para el control de sus triglicéridos. Adicional, esta paciente en cuestión de sus triglicéridos, otro factor que a largo plazo puede favorecer que haya mayor descontrol, pues es el descontrol de la glucosa. Entonces, esta paciente tiene varios motivos importantes por los cuales mantener un adecuado control. Ahora, mencionas tú que con respecto a su glucosa está bien controlada. Entonces, ¿tú la vas a dejar con el mismo medicamento o consideras cambiarlo? Pues la verdad yo sí pensaba más que nada, pues esto de recomendarnos la actividad física, ya canalizar para el control de su dieta y el fármaco, para tratar la trigliceridemia, pero sí pensaba
a dejarle ese fármaco porque, bueno, yo siento que de la diabetes está bien, sino que más que nada son, pues, aparte, pues estos fármacos no son como eran, ay, como decía, que pues ayudan, ¿no? Son ayudantes de la dieta y el ejercicio. Entonces, yo creo que es lo principal, ¿no? En esta paciente, la dieta y el ejercicio y sus triglicéridos. Por ejemplo, aquí en su recordatorio de alimentos, ¿qué alimentos que está consumiendo la paciente te van a favorecer más descontrol de sus triglicéridos? Pues sus galletas, pan y dulce, ¿no? Que, O sea, en general, los azúcares, ¿no? Entonces, acuérdense que los triglicéridos favorecen más los azúcares, el descontrol, más que las grasas. Entonces, si ustedes tienen un paciente con hipertrigliceridemia, no le corten grasas, o sea, córtenle azúcares, porque si ustedes le dicen coma menos grasas, lo que va a comer el paciente para compensar van a ser más azúcares. Así de, pues es que la doctora me prohibió grasas por los triglicéridos. Pero entonces, pues para ya no comer grasas, ya mejor me echo un cóctel así como de 1 kilo de fruta con mi chantilly, mi miel, que es súper saludable, ¿no? Entonces, no, hay que decirles al paciente que en realidad los triglicéridos van a subir por el exceso de azúcares. Y obviamente azúcares simples, ¿no? Entonces, sí, esto es un buen punto que tú mencionas, o sea, en esta paciente, como la glucosa está controlada, sí, efectivamente puedes dejarla con el medicamento que ya tiene, que es la sitagliptina con metformina. Y obviamente mejorar la cuestión de la alimentación y de la actividad física que ella no realiza. ¿Alguien más tiene otra opción? ¿O alguien daría otra cosa? ¿Cambiaría el manejo? Doctora, por ejemplo, ya que tiene la hipertrigliceridemia, ¿tendría factor de riesgo cardiovascular? Bueno, es que lo busqué con el global dice que nos dijo, pero creo que no supo interpretarlo bien. Mira, como tal, las escalas no te consideran los triglicéridos como parte de los factores de riesgo. Aquí, sobre todo, todas las escalas te van a considerar el colesterol LDL, pero ya se sabe que también niveles muy elevados de triglicéridos, pues también te aumentan dicho factor cardiovascular, pero te digo, como tal, no están incluidas en las escalas. Pero se sabe que un paciente que ya es diabético y que tiene triglicéridos más arriba de 200, ya aumenta el riesgo cardiovascular. A diferencia de un paciente no diabético, esos 200 realmente no me están aumentando ese riesgo cardiovascular. Entonces, sí, aquí las escalas habitualmente no te las van a tomar en consideración. Ok, bueno, entonces en este caso también podríamos considerar GLP-2 o un GLP-1 por el mismo que ya podría tener riesgo. Ok. Bueno, obviamente sí hay que calcular su riesgo cardiovascular. De hecho, ya la guía de la ADA te menciona eso, ¿no? En el momento que tú diagnosticas a un paciente con diabetes tipo 2, tú tienes que hacer el tamizaje de comorbilidades y dentro de ese tamizaje también tienes que evaluar el riesgo cardiovascular. Entonces, de hecho, acá el algoritmo te lo propone. O sea, si tu paciente en el momento que ya estás iniciando, bueno, que ya diagnosticas y tiene factores de riesgo cardiovasculares, sí te sugieren entrar de inmediato con un GLP-1 o SGLT2, que son los fármacos que han probado pues ese beneficio, ¿no? Ahora, otra cosa por la que yo también tal vez le cambiaría el tratamiento a esta paciente, en vez de sitagliptina, metformina, y darle a lo mejor un ISGLT2 o un GLP-1, es por otro efecto también bueno para la paciente. Si ustedes ven la tablita, ¿cuál es el efecto sobre el peso? O sea, GLP-1 te disminuye el peso. Ajá. Y los ISGLT2 también te hacen disminuir de peso. Entonces, pues aquí puedo aprovechar este efecto de estos medicamentos, para que la paciente siga con buen control de la glucosa, y 2, para que me pierda peso, y eso a su vez también a largo plazo me favorezca el control de su hipertrigliceridemia y que me continúe controlando lo de su glucosa. Obviamente, su compañera que nos leyó el caso tiene razón, o sea, en esta paciente tiene que modificar los hábitos que tiene, la alimentación es pésima y la actividad física pues no la realiza, entonces tengo que incidir en eso, pero si quiero ayudar un poquito más a esta paciente, pues puede ser una buena opción cambiarle a un medicamento de estos.
Claro que también podemos continuar el medicamento que ya tiene, que decíamos que era una combinación de DPP-4, que en general no va a tener efecto sobre el peso, y es combinado con metformina, que tampoco tiene como tal un efecto pues muy importante sobre el peso, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor lo que ustedes podrían ver con su paciente, ok, ya saben que es candidata al GLP-1, ¿no? Pero pues ustedes la están viendo ahí en el Hospital General de México y pues la paciente te dice, o sea, sí, todo esto que me dices suena bonito, pero ¿qué crees? Yo no tengo 5,000 pesos para pagarme este tratamiento, así que gracias, ya me voy, ¿no? Entonces, obviamente hay que considerar todos esos factores, ¿no? Pero vean cómo, o sea, aquí lo que yo quiero que se queden es que al final del día no hay un tratamiento específico para cada paciente. Sin embargo, más o menos ya sabiendo estas cositas como muy a detalle, que en realidad la guía pues medio te las dice, pero no es tan explícita, pero es como para que ustedes puedan ir dando un mejor tratamiento a sus pacientes e irlo individualizando lo mejor que se pueda. Pero les digo, ambas posturas son adecuadas, ¿no? Desde su compañera que decidió dejarle exactamente lo mismo y reforzar más las medidas higiénico-dietéticas, hasta los que comentaron que sería bueno un GLP-1 por el riesgo cardiovascular. Entonces, ambas son aceptables. ¿Dudas con este caso? No, doctora. Ok, y esta paciente, vean la edad, es una paciente de 34 años y apenas tiene 6 meses con el diagnóstico. Entonces, este es el paciente ideal para que a largo plazo mantengamos la hemoglobina lo más cercano a 6.5 si podemos. Ahora, este siguiente caso. Bueno, vamos a explicar el último, que es el de... bueno, este caso. ¿Quién lo quiere leer? Ya lo leo, doctora. Es paciente masculino de 58 años, antecedentes personales patológicos. Tiene diabetes mellitus 2, refiere que se diagnosticó a los 15 años de edad. El manejo con insulina glargina de 44 unidades cada 24 horas. E insulina rápida 5 unidades solo como corrección. Refiere automonitoreo diario en la última semana. Menciona que en las mañanas llega a tener hipoglucemias una ocasión de 58 miligramos por decilitro y el resto entre 70 a 80 miligramos por decilitro. Tiene hipertensión arterial sistémica, para lo cual toma 40 miligramos de telmisartán cada 24 horas. Toma omeprazol de manera crónica, ninguna alergia, no hace actividad física, tiene mal apego al manejo nutricional. Menciona que su empleo a veces es sedentario o a veces tiene actividad física y el padecimiento actual pues asintomático. La exploración física tiene cuello sin bocio, ritmos cardíacos rítmicos sin soplos, con frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, saturación de oxígeno al 93 y área pulmonar sin compromiso, las piernas sin edema y con máculas hipercrómicas. Tiene una glucosa de 77, creatinina de 1, colesterol de 185, triglicéridos de 141, ego con glucosuria de 500 miligramos por decilitro, cetonas negativas y tasa de filtración glomerular de 60, CKDPI de 63 mililitros por minuto por metro cuadrado y ácido úrico de 3.5 miligramos por decilitro, creatinina de 1.25, urea de 38, glucosa de 111, colesterol de 188, triglicéridos de 89 y la hemoglobina glucosilada de 9.2. El examen general de orina es normal. Ok, este caso es interesante. Por ejemplo, ¿cómo están, o sea, en cuanto a su control glucémico, cómo están las glucosas que él te refiere y las que estás viendo aquí en sus estudios? ¿Y cómo está su hemoglobina glucosilada? ¿Qué me comentas sobre eso?
Pues al parecer la glucosa de ayuno pues son las que tiene mal controladas, bueno, refiere que están disminuidas, ¿no? Tiene una hipoglucemia. Ujú. Y en la hemoglobina glucosilada pues sí está aumentada de 9.8. Entonces, la glucosa de 77. O sea, eso como que no cuadra, ¿no? Porque aparentemente pues está como que con glucosas bajas, pero pues tiene una hemoglobina glucosilada de 9.2. O sea, eso como que no cuadra, ¿no? O sea, como que está controlado o como que no está controlado. O como que qué es lo que está pasando ahí. Este paciente es el clásico que si ustedes le hacen un monitoreo continuo, como veíamos aquí en la gráfica, este paciente les aseguro que en su monitoreo estaría así. O sea, aquí y luego acá y luego acá y luego acá y luego acá. Así se va a ir ese paciente. Y acuérdense que como la glucosilada es un promedio, pues la glucosilada me va a dar esto. Y me va a decir, ah, pues sí, 9.8%, ¿no? Pero la realidad es que este paciente, les digo, es el clásico que si yo le hago el monitoreo, voy a ver muchas bajas, pero también tiene muchas altas. Por eso es que la hemoglobina a veces no sale tan mal. A veces te llegan pacientes que, por ejemplo, te dicen, ah, es que tengo 7% de hemoglobina, pero cuando me llego a checar tengo 200. Entonces así como que dices, no, pues es que no cuadra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el paciente está teniendo muchas hipoglucemias y más bien, pues como no se miden, no se percatan de que tienen esas hipoglucemias. Entonces les digo, lo más probable es que este paciente es uno que tiene ese comportamiento. Ahora, ustedes vean que, por ejemplo, él menciona que sí llega a tener hipoglucemias, una ocasión de 58 y el resto están entre 70 y 80. O sea, estas como tal estrictamente no son hipoglucemias porque se consideran por debajo de 70, pero 58 sí las tiene. Ahora, aquí siempre que ustedes tengan un paciente que ya tiene hipoglucemias, pregunten qué siente el paciente cuando tiene las hipoglucemias. Habrá algunos pacientes que les dicen, no, pues me da la sudoración, la taquicardia, o sea, todos los síntomas clásicos que vamos a ver. Pero va a haber pacientes que ya ni siquiera se percatan de esas hipoglucemias, que literal te lo dicen, pues es que yo nada más me chequé la glucosa y me percaté que estaba baja. Entonces esos pacientes es mucho riesgo de hipoglucemia y es mucho el riesgo cardiovascular que tienen y de que vayan a tener ahí un evento pues secundario a la hipoglucemia, ¿no? Entonces, ahora esto que menciona aquí de insulina rápida, 5 unidades solo como corrección, ¿qué es lo que hacen en esto? O sea, el paciente, el médico le dice, ah, cuando te midas la glucosa y te sale, por ejemplo, en 200, te aplicas 5 unidades. El problema, ¿cuál es el problema de dejar esto? Que primero no es un paciente que está educado. Segundo, si el paciente se checa ahorita y sale 200, se va a aplicar la insulina. Se vuelve a checar a la hora. Sigue saliendo en 200, el paciente puede que se espante y se vuelva a aplicar otras 5 unidades. O puede que se cheque 4 veces al día y en cada vez se pone 5 unidades. Entonces, es insulina rápida, que esta se puede prolongar hasta 8 o 12 horas la acción y los picos de acción, o sea, imagínense, se aplica una aquí y apenas se le va a empezar a bajar el efecto cuando ya se está aplicando otra aquí y apenas se le va a empezar a bajar el efecto cuando ya aquí se está poniendo otra. Entonces, estos pacientes tienen mucho riesgo de hipoglucemias por estos picos. Entonces, tú misma, si me voy al checklist, ya dijimos que no está en control. Ahora, ¿este paciente tiene fragilidad o tiene polifarmacia? ¿Qué me comentas de esto? Pues de polifarmacia nada más está con la insulina. Y su telmisartán, ¿no? Ajá, telmisartán. Ah, bueno, y acá dice que el omeprazol. O sea, hasta donde yo recuerdo, no se consideraría eso como polifarmacia.
Fragilidad, pues estrictamente no es un paciente geriátrico, entonces me iría a la siguiente pregunta, si hay daño microvascular. Con base en lo que él te refiere, ¿crees que este paciente tenga ya algún daño? Sí, porque pues ya también tiene la comorbilidad de la hipertensión arterial. Aunque la hipertensión no es una complicación de la diabetes. Y la glucosuria también me llamó la atención, que tiene de 500. Tiene glucosuria pues porque tenemos descontrol, pero por ejemplo aquí sí yo te pregunto, ¿hay daño microvascular? O sea, hay que evaluar si ya están las complicaciones crónicas de un paciente diabético, que sería la nefropatía, la neuropatía o la retinopatía. Entonces, aparentemente el paciente no refiere nada en esto, pero por ejemplo, ¿cómo está su creatinina? Y aquí les calculé la tasa de filtrado glomerular con la SECA-DEPI, que hasta donde yo recuerdo, a menos que ya los nefrólogos digan otra cosa, sigue siendo la mejor como fórmula para hacer este cálculo. Obviamente ya cuando veo eso, pues tengo que hacer una de 24 horas, o sea, pero bueno, por eso le digo, aquí hay que apoyarnos del nefrólogo, ¿no? Pero al menos yo en mi consulta de manera rápida hago mi cálculo de SECA-DEPI. Entonces, 63 mililitros, pues ya en qué estadio estaría mi paciente, según la clasificación de enfermedad renal crónica. De levemente G2, ¿Cuál? Estaría levemente disminuido, ¿no? en G2. Ya, se supone que este semestre están llevando nefro, ¿no? ¿Ya vieron lo de la enfermedad renal crónica? Sí, estaría en un G2, levemente disminuido. Bueno, hay que revisar bien la escala, ¿vale? Pero al final de cuentas, si ya está disminuida, no es algo severo, pero finalmente ya podríamos decir que este paciente lo más probable es que tiene nefropatía diabética o que también pueda ser asociada a su hipertensión, ¿no? Aquí pues no sabemos a cuál es, pero pues ya tiene nefropatía. Entonces es un paciente que ya tiene eventos de hipoglucemia, lo cual condiciona mayor riesgo de que siga teniendo hipoglucemias, ya tiene una tasa de filtración glomerular que está disminuida, que ya cuando tienen un daño más severo, también por sí misma la enfermedad renal puede condicionar riesgo de hipoglucemias. Es un paciente relativamente joven, o sea, todavía no es un paciente viejo o ya geriátrico. Entonces, como que ya está medio ya malito, ¿no? Pero vean que, por ejemplo, él dice que era una diabetes tipo 2, lo que me llama la atención es que se diagnosticó desde los 15 años. Yo hubiera pensado que más bien era un tipo 1, pero bueno, a estas alturas yo ya no me meto si es un tipo 1 o un tipo 2, sino ya doy el manejo con base en esto que menciona el paciente. Ahora, ¿qué le van a hacer entonces a este paciente? ¿Qué proponen en el manejo de este paciente? Las hipoglucemias que dijiste son en ¿a qué hora? Son en la mañana aparentemente. Entonces, no, bueno, yo diría, bueno, lo que yo pensé es modificar la dosis. Si no mal recuerdo, se disminuía de un 10 a 20% de las unidades de insulina. Ok, le vas a disminuir a tu glargina. Ajá. Y de la insulina rápida, es que ese no, bueno, tengo duda, no sé si se la pueda quitar y ver cómo responde nada más a la dosis de basal. Si te digo que ese paciente, si tú le pones el monitor, te digo que lo más probable es que esté así, o sea, con bajas y con altas. Entonces, ¿tú crees que este paciente te responda a pura a insulina basal?
O sea, porque si él, a pesar de estar con la basal, llega a utilizar rápida como corrección, pues si estuviera controlado con la pura basal, yo esperaría que no tuviera todavía descontrol. Entonces se podría optar por un bolo. Sería la basal más un bolo. Sí, podrías, exacto. O sea, aquí ya, en vez de dejarle esta rápida como corrección, mejor déjale esta rápida o incluso si puedes una ultra rápida, pero ya fija en algún tiempo de la comida. O sea, si no te quieres ver así tan estricto desde el inicio, déjale un solo bolo. Y ya con base en eso, tú vas valorando qué tanto control tiene y ves si es necesario agregar un segundo o un tercer bolo o te sigues quedando con un basal y un bolo nada más. Ahora, a pesar de que, bueno, es que ahí queda la duda si es tipo 2 o tipo 1, pero si fuera realmente una diabetes tipo 2, en cierta forma la tasa de filtrado glomerular te permite todavía dar antidiabéticos orales. Podrías considerar también apoyarte con un antidiabético oral, sobre todo para no tener dosis tan altas de insulina. Pero les digo, aquí me quedaba un poco la duda de este paciente por la edad que se diagnosticó. Si claramente fuera un paciente con diabetes tipo 1, no sé si ustedes leyeron de algún fármaco de los que se utilizan en diabetes tipo 2 que se puede utilizar en los tipo 1. No sé si han leído algo de eso. No, bueno, la verdad yo no recuerdo. Solo recordaba que las de tipo 1 pues optaba por bombas de infusión, algo así. Bueno, se utiliza la insulina, pasa al bolo o infusión, o sea, lo que tú quieras, pero es un paciente que el manejo al 100% tiene que ser con insulina. Pero, por ejemplo, de todos los antidiabéticos orales que tenemos, los inhibidores de SGLT2 se aprobaron para el diabético tipo 1 por el mecanismo de acción que tiene. Pero bueno, ahorita no me voy a meter en ese rollo, ustedes quédense con qué es insulina, pero como un dato ahí para saber. Entonces, sí puedes hacer eso, disminuir su glargina basal para evitar estas hipoglucemias y empezarle con un bolo. Ahora, por ejemplo, tú le vas a disminuir aproximadamente un 10%, que tiene 44, más o menos te corresponde a 4.5 unidades. O sea, le puedes dejar 40, ¿no? Más o menos redondeado. Otra cosa, por ejemplo, aquí no lo menciona, en qué momento del día se ponía la insulina glargina, si se la ponía en la noche o en la mañana. Si se la pone en la noche, ustedes pueden también modificar el horario a la mañana, dado que las hipoglucemias parecen ser que ocurren desde la noche hasta que amanece. Entonces, a veces también el puro cambio de horario puede ayudar a favorecer esto. Pero bueno, ahí sí te recomiendo, le bajas la dosis y si crees necesario, le cambias el horario según los horarios que tenga. Y esta insulina rápida puede ser rápida o puede ser ultra rápida. Ustedes la que tengan o la que quieran o la que pueda pagar el paciente, o sea, la que quieran. Pero sí, lo que tú dices, dejársela ya fija. Ahora, ¿en qué tiempo le sugerirías que se la administren? ¿Desayuno, comida o cena? Pues generalmente te dan la comida más fuerte, ¿no? ¿Qué es la comida? Bueno, ahí ustedes pregúntenle a su paciente. Hay gente que, digo, creo yo que la mayoría como que la comida es para nosotros los mexicanos como la más pesada del día, pero ahí ustedes le tendrían que preguntar al paciente cuál es tu comida como que más fuerte del día. Y ya si él dice, no, pues que la cena, bueno, pues entonces a esa hora se la habrá que aplicar. Ahora, si es insulina rápida, ¿qué indicación le tienen que dar a su paciente? ¿En qué momento exactamente se tiene que aplicar la insulina? ¿Cuánto tiempo antes de los alimentos? ¿Media hora? Media hora, o sea, de 20 a media hora, ¿no? Y si fuera, por ejemplo, una ultra rápida, ¿cuánto 15. tiempo antes? Unos 10 minutos. 10 minutos. Entonces es importante que ustedes, cuando indiquen la insulina, si es la basal, no, yo lo que hago con mis pacientes es que
ellos decidan su horario. O sea, si es una basal de acción ultra larga como Glargina, Degludec o esa, es que ellos decidan el horario. Justamente me da la flexibilidad de que es una sola vez al día. Entonces yo lo que les digo a mis pacientes es, aplícala a la hora que mejor se te acomode para ti. Porque si ustedes les dicen, tiene que ser diario a las 12 del día, pues a las 12 del día puede que ni estén en su casa, ¿no? O tienen que estar cargando la insulina. Entonces la basal, que el paciente busque el horario, pero sí díganle que tiene que ser a la misma hora. Ahora, si es rápida, ya lo dijeron, media hora, y si es ultra rápida, 10 minutos antes o inmediatamente. Incluso en los niños, a veces lo que hacemos con los niños es decirle al papá, primero que coma el niño, le cuentas qué tanta cantidad comió y con base en eso le calculas cuánta insulina. ¿Por qué? Porque los niños son mañosos. A veces les sirves un plato enorme y con base en eso tú le estás calculando una dosis de insulina, pero resulta que ese día el niño no se comió ni la mitad del plato. Entonces tú ya le has puesto la insulina y ese es el riesgo. Entonces en las ultrarrápidas las podemos poner incluso inmediatamente después de terminar. Pero eso ya sería en viejitos que ya no comen bien, en niños donde ya no está asegurado que comen muy irregular, pero bueno, son como tips que uno puede ir haciendo. Entonces sí, sería preguntarle eso a su paciente y dejarle ese bolo. Ahora, si esta paciente, suponiendo, sigue llegando con descontrol de la glucosa y te dice que cuando se aplica estos 5 en la comida, ya la glucosa le sale como en 180, pero ya se ha empezado a checar en la mañana y ha visto que en las mañanas, después del desayuno, tiene 200, por ejemplo. Entonces, ¿qué harías tú en ese caso? ¿Se puede cambiar a la mañana? No, porque, o sea, si estás controlando bien en la comida, pero ahora el descontrol lo estás viendo en la mañana, pues ni modo, ahí tú tienes que intensificar más y entonces ya ponerle un bolo extra en la mañana. Y si ¿Ya esta serían dos bolos? paciente, ¿mande? Ya serían 2 bolos entonces. Ya serían 2 bolos. Y si esta paciente, por ejemplo, te llega y te dice, bueno, ya me controlé en el postprandio del desayuno y de la comida, pero ahora sigo estando alta en la cena, pues ni modo, tienes que intensificar y ya poner 3 bolos, que le llamamos basal bolo. Entonces aquí el punto es que ustedes intensifiquen con base pues en la necesidad de su paciente. Hay pacientes que te pueden responder con un solo bolo y pues lo dejas así, ¿no? Pero si no, tienes que controlar todos los postprandios. Y les digo, si este paciente es real, que es diabético tipo 2, se pueden apoyar de antidiabéticos orales. ¿Cuáles? Pues los que estén acorde a la función renal que tiene este paciente. ¿Dudas con este caso? Disculpe, doctora, ¿la glargina se podría dar en, bueno, es que nos había comentado en la clase pasada de dar como un tratamiento de 2 tercios, un tercio por la noche No, y 2 tercios por... la glargina no. Habitualmente esa es una sola dosis. Es la NPH la que se puede dividir. Bueno, la que idealmente se tiene que dividir. Ah, ok. Y por ejemplo, ya la glargina cuando tenemos dosis más arriba de 40, a veces ya no se absorbe adecuadamente. Entonces, ahí a veces sí recomendamos que el paciente divida esa insulina en 2 dosis, que en este caso serían 20 y 20, ¿no? O si ya el paciente tiene 60, pues le dices que se aplique 30 y 30. Eso con la glargina, que es de 100 unidades por mililitro, porque eso se ha visto, que ya cuando son dosis muy altas ya no se absorbe adecuadamente. Pero ahorita existe una glargina que es más concentrada, que por cada unidad te da 300 unidades, perdón, por cada mililitro te da 300 unidades. Entonces esa es muy buena insulina o es muy buena presentación para los pacientes que tienen dosis así de 80 unidades al día o de 60 o de 100 unidades. Ahí sí, con esa te permite darles esas 100 unidades en una sola aplicación y tiene mejor absorción. Entonces, bueno, nada más para que sepan, se llama Tuyeo. Pero digo, ya eso ya es como que estando en su priva y viendo pues el estado socioeconómico de su paciente, ¿no? Que eso va a influir mucho en la elección de sus medicamentos. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. Entonces, me voy a regresar un poquito a este algoritmo.
Aquí, por ejemplo, ya nada más como para así puntualizar un poco. Te dice que inicies con 10 unidades por día o .1 o a .2 unidades por kilo por día. Ya puede ser una basal de 24 horas o puede ser la NPH. En el caso de la basal, que viene siendo la ultra larga, habitualmente siempre la vas a dar 10 unidades en una sola unidad. Y aquí como 10 unidades o .2 unidades, a menos que tu paciente sea muy, muy obeso, pero habitualmente si le inicias a .1 o .2 unidades, te quedarían dosis como de 10, 12 unidades al día. Entonces aquí te recomienda este algoritmo dar una sola administración de NPH en la mañana. Ahora, ustedes con cualquiera de estas que inicien, su primer objetivo va a ser sobre todo la glucosa de ayuno. Entonces, acuérdense que su meta va a ser de 80 a 130. Lo ideal es que le digan a su paciente, diario tiene que medirse la glucosa de ayuno. Y ustedes ahí, pues, le pueden ir ajustando cada 3 días, cada semana. O sea, eso ya es muy variable y según qué tanto se pueda monitorizar su paciente. Ahora, si es glargina y el paciente se puede monitorear diario, cada 3 días ustedes tienen que hacer el ajuste. Y les digo cada 3 días porque es el tiempo que se requiere para que ya la insulina alcance una concentración ya estable en la sangre. Y con la NPH también se pueden esperar estos 3 días. Entonces, lo que ustedes le dirían al paciente es, ok, mídetela 3 días, continuos, obviamente en ayuno. Si la glucosa sigue estando por arriba de 130, que es tu meta, entonces los siguientes 3 días ya no te vas a poner 10 unidades, sino vas a incrementar a 12 unidades, ¿no? Que aquí dice, ejemplo, incrementar 2 unidades cada 3 días. Entonces, le van a decir, aplícate ahora 12 unidades y síguete monitorizando. Si en 3 días tus niveles de glucosa siguen estando por arriba de 130, entonces los siguientes 3 días ya no te vas a poner 12, sino ya iríamos con 14 unidades. Y así se van a ir hasta que el paciente ya logre controlar. O sea, si con el 18 unidades que se pone de basal, el paciente ya te cae en este rango, la mayoría de las veces, pues ahí nos podemos quedar. Ahora, si ya logré control del ayuno, ahora sí empiezo a monitorizar sus glucosas del resto del día para ver si requiere más ajustes o si requiere más insulinas o algo así, ¿no? Pero bueno, esto es nada más como para que vayan viendo cómo se va ajustando. Lo dejamos hasta aquí, nos faltan como, no sé, 3 casos, algo así. Ya los terminamos el siguiente, que hoy es martes, jueves, y si nos da tiempo empezamos a ver ya lo de cetoacidosis ese día. Sí, doctora, está bien. Okay. ¿Tienen alguna duda? No, doctora, todo bien. Por ahora no. Gracias. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Es a las 7, ¿verdad? A las 6, ok.